Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Un hermano entregará a la muerte a su hermano, un padre a su hijo. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Quien resista hasta el final se salvará. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se llama esta primera semana la octava de Navidad porque la intención es que la vivamos esta semana todos los días con el gozo y la alegría del nacimiento de Cristo, como si hoy hubiese nacido nuestro Señor Jesucristo, con ese espíritu, ese gozo y esa alegría. La primera lectura de hoy, tomada de los dos capítulos de Hechos de los Apóstoles 6 al 7, lo que nos presenta es el martirio de Esteban, el primer mártir de la iglesia, prototipo de los mártires, y sobre todo al final la lectura nos va a presentar a un Saulo, ¿verdad?, que es Pablo, aprobando el asesinato de Esteban. En el Salmo, hermanos y hermanas, tenemos el Salmo 30. El Salmo 30 fue el Salmo que Jesucristo resucitó colgado de la cruz antes de morir. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y en el Evangelio, estamos en Mateo 10, capítulo 17 al 22, lo que tenemos es a nuestro Señor Jesucristo diciéndonos: tienen que tener cuidado con la gente porque los van a perseguir, los van a meter presos, va a haber una situación pues terrible de odio hacia ustedes por causa de mi nombre, y por vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Entonces toda esta temática, uno dice: pero ¿y cómo esto encaja en Navidad? ¿Y cómo esto puede tener un sentido en la Navidad? El tema es fuerte, hermanos y hermanas, pero vamos a estar aquí claros con algo. Aquí es importante reconocer, hermanos y hermanas, y es la idea fuerza que estoy poniendo para la reflexión de hoy. Y escucha esto: a Jesús, si lo adoramos como un niño en Navidad, la pregunta sería: ¿estaríamos dispuestos a adorar a Jesús como un hombre adulto ya? Adoramos a Jesús en la Navidad como un niño, ¿estaremos dispuestos a adorar a Jesús como adulto? Jesús el niño, ¿verdad?, ciertamente ya no está. Nosotros tenemos a Jesús el adulto, y el adulto también lleva el nombre del Cristo. Y Cristo es una palabra griega que significa el ungido, porque viene de crisma, porque es el Mesías. Y todo esto, hermanos y hermanas, sí tiene sentido con la Navidad, porque lo que vemos es que la historia de la Navidad, hermanos y hermanas, está entre luces y sombras. La historia de la Navidad nos tiene que presentar a nosotros también que las tinieblas no tienen pausa, no descansan, que la amenaza siempre está presente en todos aquellos que han aceptado a este niño como su Salvador, que lo han recibido en su corazón, y la perseverancia nos va a llevar en un ritmo, hermanos y hermanas, importante. Aquí tenemos que dar ese paso, hermanos y hermanas, y no podemos olvidarlo, ¿no? En el niño que nace, en lo importante del nacimiento de Cristo, no se puede quedar ahí. Esto tiene que ir en una etapa de crecimiento hasta encontrarnos con Jesús adulto, y no abandonar a Jesús adulto, no dejarlo de conocer, con todo lo que trae Jesucristo en su proyecto y en su misión, que va a haber mucho ahí, y lo vamos a discutir aquí rápidamente. Pero es importante para nosotros hacerlo. ¿Sabe que esto me hace pensar en algo para que lo puedas entender? Y no estoy comparando a Jesús con un animal. Pero hace poco yo estaba en una tienda de mascotas y para mascotas. Y pregunté en la tienda si allí vendían perros. Y el que me estaba atendiendo me dijo que no, que en Estados Unidos esa tienda vende perros, pero que en Puerto Rico no los vende. Y yo le dije: ¿por qué no venden perros aquí? Y me dijo: porque hay un problema grande de abandono de animales, de abandono de mascotas. Los tienen, me dice la persona, los tienen cuando son chiquitos, cuando son bebés,
porque parecen peluches que tienen vida y son bien agradables, son bien simpáticos y la gente les gusta, para los niños y hasta para los adultos. Pero una vez el perro, la mascota, crece, por ciertas situaciones que ocurren en ese crecimiento y en los cambios que lleva la mascota, en muchos casos son abandonados y son en muchos casos. Y fíjate, yo no estoy haciendo una comparación de Cristo con un animal y no me malinterpretes. Pero nosotros no podemos solamente adorar a Jesús como niño, como el divino niño. Nosotros tenemos que adorar a Jesús también como el Jesús adulto, como el Cristo, como el Mesías, con todo su proyecto y con toda su misión. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Porque la situación que nos va a presentar la iglesia hoy es, hermanos y hermanas, que Cristo viene también a corregir. Eso es parte del proyecto. Viene Cristo a corregir, y cuando uno malinterpreta la corrección con el reproche, hermanos y hermanas, si uno la malinterpreta, uno cae en la rebelión. Y la rebelión lo que provoca es apartarse de la bendición de Dios. De eso vamos a estar hablando hoy. De cuando al ser corregidos lo interpretamos como reproche, caemos lamentablemente en rebelión y perdemos la bendición de Dios. No queremos aguar la fiesta de nadie, hermanos y hermanas. No queremos empañar el tiempo de Navidad. Pero sí tenemos que ser realistas y enfrentarnos a una realidad. Y es que la historia de la Navidad va dentro de la alegría y de la desdicha. Dentro de la vida y de la muerte. Dentro de la situación de luz y de tinieblas. De amenazas, hermanos y hermanas. De persecución. Y este tiempo de Navidad nosotros vamos a ver cosas importantes. La bendición, hermanos y hermanas, está ahí. Pero también hemos visto que la historia de la Navidad es compleja y nosotros no podemos olvidarnos de eso. O sea, nosotros vimos la experiencia de un padre adoptivo en José y de una madre en María, tener que salir encinta con un burrito, ir desde Nazaret hasta Belén por causa del censo. Y luego enfrentarse a la situación de que no encontraban hospedaje en un lugar por el que pasaban y por lo tanto, hermano, la Virgen María está encinta y a punto de dar a luz. O sea, hay luces y sombras en esta situación, hermanos y hermanas, de la Navidad. Y nosotros no podemos olvidar ese detalle. Nos faltan unas fiestas que celebrar. Nos faltan unos acontecimientos de celebrar, hermanos y hermanas, de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y el tono de la Navidad se pone un poco, pues, tenso, hermanos y hermanas. Y domina un ambiente y una atmósfera de incertidumbre, ¿no? En términos de que quieren asesinar al niño, y eso lo vamos a ver próximamente en la fiesta de los santos inocentes, y el escapar y el huir y el tener que salir desde Belén hacia Egipto y luego de Egipto volver a otra tierra, hermanos y hermanas, y tener que hacer un viaje largo. O sea, todo esto está dentro de un escenario de incertidumbre, pero no podemos obviarlo. ¿Sabes por qué? Porque la vida nuestra también es así. La historia de María, la historia de José, la historia del niño Dios es igual a la nuestra, hermanos y hermanas, que tenemos que vivir entre luces y tinieblas, tenemos que vivir entre alegría y desdicha, y lo importante es saber manejar toda esta situación. Ayer, el prólogo de San Juan, hermanos y hermanas, ¿te acuerdas que lo leímos? Nos advertía sobre la luz y las tinieblas que había en la historia de Jesucristo el Señor. Nos hablaba del rechazo que iba a ocurrir y de la aceptación también que iba a ocurrir. Y en algunos momentos Juan fue capaz de decirnos que la situación se pondrá en extrema gravedad, incluso con guerras, con violencia, con malos instintos, hermanos y hermanas, dentro de todo lo que es la historia de la salvación. Y dentro de todo esto, el llamado para ti y para mí es que no podemos olvidar que somos testigos de Cristo, de que debemos que dar testimonio acerca de Jesús el Señor. Porque si yo lo adoro ahora como niño, tendré que adorarlo como adulto. Si lo adoro como Jesús, que es Dios que salva, Yahvé que salva, lo tendré que adorar también como Cristo, el Mesías, el ungido, ¿no? El enviado por parte de Dios. En este caso, hermanos y hermanas, Esteban,
Conocemos la historia de Esteban, ¿no? Desfigurado por las calumnias a las que fue sometido, aislado de la comunidad cristiana y luego eliminado. Esa es la historia de los testigos de Cristo, de los adoradores, de aquellos que le reconocen como niño y como adulto, como Jesús y como el Cristo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, hermanos y hermanas, y específicamente hoy en 51 y 59 los versículos. Esteban toma la realidad de seguir los pasos de Cristo a quien adora, hermanos y hermanas, hasta el extremo, que es capaz de llamar a aquellos que rechazan, que no aceptan la luz de Cristo, que no aceptan a Jesucristo como el Mesías, ¿no? El enviado de Dios, los llama cabeciduros, ¿no? De dura cerviz, ¿no? Es más, les dice a ellos que la circuncisión que tienen ni le abrió el corazón ni le abrió los oídos. La circuncisión para aquel tiempo era como el bautismo, hermanos y hermanas. Imagínate que te diga un hombre de Dios, tu bautismo ni te ha abierto el corazón ni te ha abierto los oídos. Eso fue lo que hizo Esteban cuando hablaba de Jesucristo el Señor, hablando del Jesús en quien él cree que es su Salvador. Que él también aceptó la historia de la Navidad, que él también lo adora como niño y lo adora como un adulto dentro de todo el proyecto de la salvación. Él les dijo a ellos: ustedes lo que están haciendo es resistiéndose al Espíritu Santo, porque esto es lo que provoca la adoración y la convicción de fe en Jesucristo como Salvador. Ustedes se dedican a perseguir a los profetas y los profetas son los que anuncian al Mesías, al Cristo. Lo entregaron y lo asesinaron. Pues hermanos y hermanas, estas palabras fueron fuertes. Aquella gente de aquel tiempo lo que interpretaron por parte de Esteban fue un reproche. Porque sabe, cuando hay corrección y cuando se dice una verdad que es distinta a la verdad que yo conozco y no tengo humildad para aceptarla, el reproche entonces lo que hace es que se vuelve una rebelión y se manifiesta y se materializa como una rebelión. Y la rebelión no es otra cosa, hermanos y hermanas, que apartarnos de la bendición de Dios. Desde Adán y Eva, toda la historia viene en una trayectoria de rebelión, de perder la bendición de Dios. La bendición de Dios, bien decir de Dios. Adán y Eva pierden la bendición de Dios y muchos otros por ahí para abajo perdieron la bendición de Dios. Nuestra tarea es ganarnos la bendición de Dios. Ganarnos la bendición de Dios, porque cuando no se acepta la corrección, cuando no se acepta la corrección y se cae en el reproche, se interpreta como reproche, lo que va a haber es rebelión. Y la historia de la Navidad no está exenta de la rebelión. Y la rebelión se manifiesta también a través del odio, hermanos y hermanas. Y esto es duro decirlo, pero esta es la realidad. Esteban, cuando es llevado al Sanedrín, hermanos y hermanas, para ser juzgado y ser acusado, da una excelente cátedra y da un testimonio precioso acerca de la historia de la salvación. Te lo puedes leer en esos capítulos que hemos señalado hoy de Hechos de los Apóstoles. Desde Abraham incluyó a Isaac y habló de él, de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, que son los patriarcas de Israel. Habló del caso de José cuando fue a Egipto, lo que pasó en Egipto con José. Habló de Moisés, de los 40 años por el desierto. Habló también de Josué, el sucesor de Moisés, de David, de Salomón. Habló de todas las rebeliones de parte de Israel, hermanos y hermanas. Y esto causó un dolor grande, porque la idea de Esteban era decirle la verdad, porque Esteban adora al niño Jesús, porque Esteban cree en la Navidad, porque Esteban cree en que es el Hijo de Dios, en que Dios se manifestó, en que Dios utilizó a la Virgen María para traer al niño al mundo, a José como padre adoptivo, de que hubo que cambiar, remodelar, modificar ciertas cosas en la historia para que este acontecimiento diera lugar. Ese es el propósito que tenía Esteban, hermanos y hermanas. Eso era a cabo lo que llevaba Esteban. Pero Esteban no se queda en la Navidad. Esteban no se queda en adoración al divino niño Jesús, sino que se mueve. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos al Jesús adulto, tenemos al Jesús Mesías, al Jesús que dio la vida por nosotros. Y entonces yo tengo que aceptar también ese reto, ese desafío, en medio de la incertidumbre que tal vez me provoca inseguridad de si continúo o no adorándole. Yo tengo que ser firme, ser leal, como dice Jesucristo. No, vuestra perseverancia salvará vuestras almas. O sea, persevera,
dentro de todo, hermanos y hermanas, porque va a haber un rechazo, va a haber una falta de aceptación y todo no se queda en gozo y alegría. Y de hecho, Navidad pasa y el mes de diciembre pasa y el mes de enero pasa y el Día de los Reyes, la Epifanía del Señor pasa y tendremos que enfrentarnos a la realidad, hermanos y hermanas, pues la Navidad no puede verse como una historia romántica, hermanos y hermanas, es una historia realista, con luces y sombras, con luz y tinieblas, con gozo y desdicha. Eso está ahí, hermanos y hermanas, y hay bendición, y hay maldición, y no se puede encubrir. Esa es la realidad que tenemos que ver nosotros con la aceptación de la Navidad, con convicción, la verdadera historia de la Navidad. Hermanos y hermanas, Esteban, en su discurso y ejemplo para todos nosotros, enfatiza las continuas iniciativas de Dios, un Dios que llama, un Dios que da, un Dios que promete, un Dios que corrige, un Dios que salva, el amor incansable de un Dios por salvar a su pueblo. Eso es Navidad también. Esa es la historia de Jesucristo. Y nosotros, hermanos y hermanas, dentro de todo lo que es adoración y reconocer al niño Jesús, tenemos que tener esa misma cátedra en nuestras vidas. Las continuas iniciativas de parte de Dios que nos llama dentro de todo lo que nosotros estamos viviendo, para que de alguna forma digamos la verdad acerca del Cristo en quien creemos. Aquella gente no pudo resistir, hermanos y hermanas, la verdad. La gente del caso de Esteban no pudieron resistir la verdad. Y ellos no lograron de ninguna forma, hermanos y hermanas, hacerle frente a la sabiduría que tenía Esteban y al espíritu con el que hablaba Esteban. Claro, eso está en el Evangelio de hoy, Mateo 10, en el versículo 19. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Eso que dice Jesucristo se cumple en Esteban, hermanos y hermanas. Eso que dice Jesucristo se cumple en aquellos que le adoran en espíritu y verdad, en aquellos que adoran al niño y que adoran al adulto, Jesucristo el Señor. El que adora a Jesús y el que adora a Cristo, el que acepta todo lo bueno y también los retos y los desafíos. Y Navidad llama hacia eso, hermanos y hermanas. Hay que agarrar esto con todo lo que trae, hermanos y hermanas. Saber que tenemos que enfrentarnos a un tiempo de reto y a un tiempo de desafíos. A pesar del nacimiento de Cristo, lo vamos a ver en el desarrollo de nuestra historia de salvación, que es precisamente la Navidad. Hay un hecho aquí también importante en la vida de Esteban, hermanos y hermanas, que nos sirve a nosotros de ayuda para saber esta cuestión del odio, de cómo os odiarán por la causa de mi nombre. En el caso de Esteban utilizaron el soborno a aquellas personas y buscaron hombres que dijeran en falsedad, como si fuera verdad: hemos oído hablar a este hombre siempre en contra de Moisés y en contra de Dios. Se consiguieron testigos falsos, hermanos y hermanas, para que dijeran: habla contra el lugar santo y contra la ley. Dice que Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Todo esto, hermanos y hermanas, una manipulación increíble. Tú conoces la historia de Cristo. Tú conoces la historia de los apóstoles. Tú conoces la historia de aquellos que adoraron al niño y adoran a Jesús, el adulto, el Mesías. Y dentro de la fidelidad y la lealtad que tenemos nosotros al espíritu auténtico de la Navidad, hermanos y hermanas, tu adoración no se puede quedar en el divino niño, en un niño pequeño. Tienes que adorar a ese niño pequeño en la Navidad, en un memorial y en un recuerdo que es historia de salvación para nuestras vidas, pero tienes que adorar también al Jesús adulto. No lo puedes abandonar, no lo puedes traicionar, no lo puedes negar. ¿Entiendes? Ese espíritu nos llama también la Navidad, hermanos y hermanas. Un espíritu donde no puede haber flaqueza, donde se va a poner y a cuestionar realmente nuestra entrega, nuestra fidelidad. Y Navidad llama a entrega, a fidelidad, a no apartarnos, a pegarnos, a asociarnos, a crear el vínculo con el crecimiento del niño Dios. Hermanos y hermanas,
Ser un testigo es una gracia. Esteban fue un testigo, y testigo en griego es mártir. Ser testigo es una gracia, y hermanos y hermanas, no se le concede la gracia del martirio a todo el mundo. No todo el mundo será un mártir y un testigo de esta calidad hasta el extremo. De alguna forma, hermanos y hermanas, el que sigue a Jesús, el Señor, está tan convencido de lo que ha vivido en la Navidad y de lo que ha vivido también en la historia de Jesucristo como su Salvador, que no se somete, hermanos y hermanas, a nada que vaya en contra de Dios para evitar lo peor, para evitar la persecución, para evitar el odio. No se somete y no cambia su historia, no la traiciona. Por nada, hermanos y hermanas, porque ahí es que está la verdadera conciencia de la entrega, de la profesión de fe, la convicción de que es verdad lo que yo creo y no lo puedo traicionar. Frente a ciertas situaciones del mundo, hermanos y hermanas, lamentablemente va a ocurrir una violencia contra los que siguen la Navidad en todo su desarrollo. Y tal vez la corrupción de la sociedad también va a estar presente y nos puede hacer daño. Una Navidad, hermanos y hermanas, que no se vive bajo estos principios, sería una Navidad que en muchos sentidos es vacía y es hueca. Este gozo y esta alegría, hermanos y hermanas, no se ve empañado. Y vamos a ser realistas con la historia de la Navidad. Vienen unos momentos serios de los cuales vamos a aprender muchísimo. El favor de Dios siempre está con nosotros. Será la perseverancia lo que nos llevará en el camino de la vida. No es cuestión de adorar al niño solo en Navidad. No es cuestión de que este momento es tan bonito porque es la Navidad y tiene tanto simbolismo, costumbre, tradición, cosas bonitas, alegría, familiares. Van a venir retos y van a venir desafíos. ¿Cuán dispuesto estoy yo, hermanos y hermanas, para aceptarlo? Para aceptar la corrección, para no interpretarlo como un reproche y para no caer en rebelión. Por lo tanto, si somos capaces en Navidad de adorar al niño Jesús, seamos capaces desde hoy en adelante de adorar también al Jesús adulto, que es el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la Palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.